Escucha lo que este extraterrestre reveló sobre el próximo reinicio de la Tierra. Está más cerca de lo que crees. ¿Tienes la sensación de que el mundo se está acelerando, volviéndose más polarizado y caótico? ¿Sientes esta urgencia inexplicable, como si nos estuviéramos acercando a una fecha límite? Thomas Waltz, un ejecutivo retirado en medio de una crisis existencial, descubrió la verdad durante una noche sin dormir. Un extraterrestre apareció en su patio trasero y le reveló el próximo reinicio de la Tierra. Esto no es una teoría de conspiración. Es un evento psíquico real que la élite global conoce y está intentando controlar. El ser mostró que este evento no destruirá el planeta, sino que dividirá la realidad. Estás a punto de descubrir por qué la polarización que ves en el mundo es en realidad un síntoma de esta división y por qué los próximos años determinarán en qué realidad seguirás viviendo. La pregunta es, si el reinicio es una división de la realidad y no un desastre físico, ¿estás tomando las decisiones correctas para evitar quedarte atrapado en la versión que más sufre? Si quieres descubrir qué reveló el extraterrestre sobre la fecha límite y qué necesitas hacer para evitar quedar atrapado en la peor versión de la realidad, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Y si buscas comprender verdaderamente tu esencia, acceder a la fuente divina, despertar y encontrar tu verdadero propósito en la vida, revisa nuestro ebook en el primer comentario fijado debajo del video. El extraterrestre prometió mostrarle a Thomas Waltz la verdad sobre el tiempo que nos queda. Pero para entender por qué este mensaje le fue entregado a él, un hombre escéptico y atormentado, primero necesita sentir la intensidad del vacío que cargaba en el momento del contacto. Thomas Waltz, de 67 años, un ex ejecutivo que había pasado 4 décadas escalando la jerarquía corporativa hasta llegar a vicepresidente, se despertó a las 3:14 de la mañana, empapado en sudor. Con el corazón acelerado, no por una pesadilla, sino por una sensación que venía apareciendo cada noche desde hacía meses. Un vacío existencial tan pesado que resultaba asfixiante. Linda, su esposa de 38 años, dormía profundamente a su lado. Y Tom la miró pensando lo mismo que pensaba cada mañana. Ella está satisfecha. Los hijos están satisfechos. Los nietos son felices. ¿Por qué yo no? Tengo todo lo que se supone que debería querer. Entonces, ¿por qué siento que he perdido algo fundamental? Se levantó en silencio, no por primera vez, una rutina de las últimas semanas, caminó hasta la cocina, preparó café que no necesitaba porque de todos modos no iba a volver a dormir. Y se sentó a la mesa mirando la pila de 30 libros espirituales que había comprado en los últimos 6 meses, algunos a medio abrir, la mayoría sin leer, títulos que prometían respuestas, el sentido de la vida. El despertar espiritual, la vida después de la muerte, el propósito del alma, pero ninguno resonaba. Ninguno lograba llenar el vacío. Había intentado meditar, pero no podía aquietar su mente por más de 30 segundos. Pensamientos sobre el trabajo, el dinero, problemas inexistentes seguían invadiéndola. Abandonó después de 2 semanas. Fue a la iglesia 3 domingos seguidos. Los sermones sobre la moral y el cielo y el infierno no tocaron el vacío interior. Parecía teatro, actuaciones vacías. Dio documentales sobre el universo, la conciencia, las dimensiones, fascinantes pero no prácticos. No le decían qué hacer con esa creciente sensación de urgencia. Y esa urgencia Tom no podía nombrarla. Pero la sentía de manera visceral, como si el tiempo se estuviera agotando para descubrir algo crucial, como si una oportunidad se estuviera cerrando. Una ventana se estrechaba, y él corría contra un reloj que no podía ver, pero sí escuchar, marcando el tiempo dentro de su pecho. Aquella mañana en particular, a las 3:30, Tom miró por la ventana de la cocina hacia el patio trasero, el cielo estrellado sobre el desierto de Arizona, las casas vecinas oscuras, y pensó por milésima vez. 40 años trabajando, acumulando, escalando posiciones, ¿para qué? Me jubilé hace 2 años, viajé, descansé, disfruté 6 meses, y luego vacío, aburrimiento, esperando la muerte.
¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Su nieto de 6 años le había preguntado inocentemente la semana anterior, abuelo, ¿cuál es el sentido de la vida? Y Tom había reído nerviosamente, esquivando la pregunta con una broma. Pero la pregunta lo perseguía porque había comprendido algo terrible. A los 67 años, después de 4 décadas de una carrera exitosa, no tenía respuesta. Nunca se lo había preguntado seriamente. Solo había vivido en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía que debía hacer. Éxito, dinero, estatus, familia, listo, listo, listo. Pero propósito, significado, vacío. Y a las 4 de la mañana, con un insomnio insoportable, Tom se puso una sudadera, salió por la puerta trasera al patio, el aire frío del desierto nocturno cortándole el rostro, se sentó en una silla del patio. Mirando las estrellas, sin esperar nada, solo escapando de la casa asfixiante, de la cama donde no dormía, de la vida que había construido. Pero eso no lo satisfizo. Y entonces ocurrió sin advertencia. La estrella que estaba observando comenzó a brillar con más intensidad. No de forma gradual, sino de repente, y luego movimiento, descendiendo, no cayendo, sino de manera controlada, acercándose. Tom se puso de pie alarmado, su instinto gritaba, corre, pero sus piernas estaban congeladas, observando el objeto luminoso descender al patio trasero, aterrizando en silencio a unos 20 metros, sin levantar polvo, sin emitir ningún sonido excepto un zumbido bajo que sentía más en los huesos que en los oídos. Tenía forma esférica, aproximadamente 4 metros de diámetro. Una superficie que parecía vidrio líquido, reflejando las estrellas pero también emitiendo su propia luz. Un pulso suave azul plateado y una apertura que se formaba, no como una puerta que se abre, sino como material que se disolvía, y de allí emergía un ser. Era alto, unos 2 metros, con una piel que parecía hecha de luz solidificada, translúcida pero presente, sin ropa porque el cuerpo no la necesitaba, y un rostro humanoide pero no humano. Ojos grandes sin blanco visible, solo profundidad, que parecían ver a través de Tom hasta su alma. Tom, con el corazón golpeándole el pecho, dio 2 pasos hacia atrás. ¿Qué? ¿Quién? Las palabras no tenían sentido. El ser no se movió, permaneció inmóvil, respetando el espacio, y una voz llegó, no audible, sino telepática, directamente a la mente de Tom, clara como si alguien le hablara al oído. Thomas Walls, 67 años, 40 años de carrera corporativa, jubilado desde hace 2, vacío existencial creciente, libros espirituales sin leer acumulados, meditación fallida, insomnio cada noche. Una sensación de urgencia que no puedes nombrar. Tom se quedó paralizado, no por miedo físico, sino por una exposición total. Su vida resumida en frases telepáticas. Y preguntó, temblando, ¿cómo sabes todo esto? Y el ser transmitió una sensación de gentileza. Hemos estado observando desde hace algún tiempo. No solo a ti, sino a millones como tú, humanos despertando al vacío de vidas construidas sobre bases falsas. Buscando sin saber qué buscan, sintiendo urgencia sin comprender su origen. Y Tom, confundido e inexplicablemente aliviado de que alguien o algo finalmente validara una sensación que creía que era solo su propia locura, preguntó, ¿urgencia? ¿Sabes por qué siento que el tiempo se está acabando? Y el ser asintió con energía. Sí, porque se está acabando, no tu tiempo personal aún, sino el tiempo colectivo. La Tierra está atravesando una transición que ocurre una vez cada 26.000 años terrestres. Lo que llamas urgencia es el alma percibiendo la aproximación de un reinicio planetario, una división de realidades, y tú sabes inconscientemente que necesitas elegir antes de que la ventana se cierre. Tom procesó palabras que no tenían sentido completo, pero que resonaban de forma visceral. Reinicio, división, ¿elegir qué? Y el mensaje continuó. Un reinicio de la conciencia colectiva. La Tierra elevando su frecuencia vibratoria. Y no todos los humanos podrán seguir el ritmo.
Habrá una división entre quienes elevan su frecuencia y quienes permanecen. Y la elección no es una sola decisión consciente, sino acumulativa, basada en miles de elecciones diarias que ya estás haciendo sin darte cuenta. Y los próximos 5 a 10 años terrestres son la ventana final para alinearse con esa frecuencia. Tom, con la mente analítica de un ejecutivo, intentaba procesar. ¿Estás hablando del fin del mundo, de un apocalipsis? Y el ser corrigió. No es el fin, es un cambio. No destrucción, sino transformación. Y no será igual para todos. Para algunos será elevación. Para otros, la continuación de la densidad. La misma Tierra, pero realidades diferentes coexistiendo. Y tú ya sientes los efectos sin reconocerlos. Y Tom, reconociendo la verdad en ello, despertándose a las 3 de la mañana, el vacío creciente, la polarización que veía en el mundo. Personas a su alrededor que parecían volverse locas o despertar sin ningún punto intermedio, el caos creciente. ¿Los efectos? Lo que está ocurriendo ahora es parte de este reinicio. Y el ser confirmó. Sí, síntomas iniciales. La aceleración de la frecuencia planetaria obliga a cada conciencia a elegir, elevarse o resistir y permanecer. Y la resistencia crea sufrimiento psicológico que ves en aumento. Ansiedad, depresión, ira, caos. Y tú, Thomas, estás en el medio. Aún no has elegido con claridad, estás oscilando. Y el vacío que sientes es tu alma gritando que necesitas decidir. Tom sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y cómo elijo? ¿Qué necesito hacer? Y el mensaje transmitió. Primero necesitas entender lo que está ocurriendo. Ver con tus propios ojos, no teoría, sino la realidad del cambio planetario. Ven dentro de la nave. Puedo mostrarte registros, no palabras, sino visión directa del proceso que la Tierra está atravesando, de la división que se aproxima y de donde te encuentras tú en este espectro. Tom dudó, mirando la casa donde Linda dormía, la vida normal que había construido, la seguridad familiar, y luego al ser de luz, ofreciendo respuestas que había buscado durante 2 años sin encontrar. Y comprendió que si se negaba ahora, volvería a la cama, al insomnio, a los libros sin leer, al vacío, y moriría sin entender, o podía dar un paso hacia algo desconocido pero real. Respiró profundo y decidió. Muéstrame. Necesito entender. Tom entró en la nave, cuyo interior no coincidía con el exterior. Parecía más grande por dentro que por fuera, con paredes curvas que emitían una luz azul plateada suave sin una fuente visible. No fría ni metálica, sino de algún modo orgánica, como si la estructura respirara. Y en el centro, una consola que no era una consola. Una superficie fluida que respondía al toque del extraterrestre con ondas luminosas. El extraterrestre le indicó a Tom que se sentara en algo que se formó desde la pared. No una silla rígida, sino una superficie que se moldeaba cómodamente a su cuerpo. Y el extraterrestre permaneció de pie junto a la consola. Lo que voy a mostrarte no es teoría ni creencia. Son observaciones directas que mi civilización ha estado registrando durante millones de años terrestres, monitoreando el desarrollo planetario. Y la Tierra, el planeta que llamas hogar, no es una roca muerta girando en el espacio. Es un organismo vivo y consciente. Y está atravesando una transformación que ocurre de manera cíclica. Tom, con su mente ejecutiva aún intentando procesar racionalmente, preguntó, ¿estás diciendo que la Tierra piensa? Y el extraterrestre, transmitiendo paciencia, respondió. No piensa como tú piensas. No tiene un ego individual, pero posee conciencia colectiva, lo que algunos llaman Gaia, una inteligencia planetaria que coordina todos los sistemas, el clima, los ecosistemas, los campos magnéticos. Escucha lo que este alienígena reveló sobre el próximo reinicio de la Tierra. Está más cerca de lo que piensas. ¿Sientes que el mundo se está acelerando, volviéndose más polarizado y caótico? ¿Sientes esa urgencia inexplicable, como si nos estuviéramos acercando a un límite de tiempo?
Thomas Walsh, un ejecutivo retirado en medio de una crisis existencial, descubrió la verdad durante una noche sin dormir. Un alienígena apareció en su patio trasero y reveló el próximo reinicio de la Tierra. Esto no es una teoría conspirativa. Es un evento psíquico real que la élite global conoce y trata de controlar. El ser mostró que este evento no destruirá el planeta, sino que dividirá la realidad. Estás a punto de descubrir por qué la polarización que ves en el mundo es en realidad un síntoma de esta división y por qué los próximos años determinarán en qué realidad continuarás viviendo. La pregunta es, si el reinicio es una división de la realidad y no un desastre físico, ¿estás tomando las decisiones correctas para evitar quedarte atrapado en la versión que más sufre? Si quieres descubrir lo que el alienígena reveló sobre el límite de tiempo y lo que necesitas hacer para evitar quedar atrapado en la peor versión de la realidad, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Y si buscas comprender verdaderamente tu esencia, acceder a la fuente divina, despertar y encontrar tu verdadero propósito en la vida, revisa nuestro ebook en el primer comentario fijado debajo del video. El alienígena prometió mostrarle a Thomas Walsh la verdad sobre el tiempo que nos queda. Pero para entender por qué este mensaje le fue entregado a él, un hombre escéptico y atormentado, primero debe sentir la intensidad del vacío que llevaba en el momento del contacto. Thomas Walsh, de 67 años, un ex ejecutivo que había pasado 4 décadas ascendiendo en la corporación hasta vicepresidente, se despertó a las 3:14 de la mañana, sudando, con el corazón acelerado. No por una pesadilla, sino por un sentimiento que llegaba cada noche desde hacía meses. Un vacío existencial tan pesado que era sofocante. Linda, su esposa de 38 años, dormía profundamente a su lado. Y Tom la miró pensando lo que pensaba cada mañana, está contenta. Los hijos están contentos. Los nietos felices. ¿Por qué yo no? Tengo todo lo que debería querer. Entonces, ¿por qué siento que he perdido algo fundamental? Se levantó en silencio, no por primera vez, una rutina de las últimas semanas, caminó a la cocina, preparó un café que no necesitaba porque no volvería a dormir de todos modos. Y se sentó a la mesa mirando la pila de 30 libros espirituales que había comprado en los últimos 6 meses, algunos medio abiertos, la mayoría sin leer, títulos que prometían respuestas, el sentido de la vida. Despertar espiritual, vida después de la muerte, propósito del alma, pero ninguno resonaba, ninguno llenaba él. Vacío. Había intentado meditar pero no podía silenciar su mente más de 30 segundos. Pensamientos sobre trabajo, dinero, problemas inexistentes invadían su mente. Se rindió después de 2 semanas. Fue a la iglesia 3 domingos seguidos. Los sermones sobre moralidad, cielo e infierno no tocaban el vacío interior. Parecía teatro, actuaciones vacías. Dio documentales sobre el universo, la conciencia, dimensiones, fascinantes pero no prácticos. No le decían qué hacer con esa creciente sensación de urgencia. Y esa urgencia, Tom no podía nombrarla, pero la sentía visceralmente, como si el tiempo se acabara para descubrir algo crucial, como si una oportunidad se estuviera cerrando. Una ventana se estrechaba y él corría contra un reloj que no podía ver, pero podía escuchar latir en su pecho. Esa mañana en particular, a las 3:30, Tom miró por la ventana de la cocina hacia el patio trasero, el cielo estrellado sobre el desierto de Arizona, las casas vecinas oscuras, y pensó por milésima vez. 40 años trabajando, acumulando, subiendo escalones ¿para qué? Me retiré hace 2 años, viajé, me relajé, disfruté 6 meses, y luego vacío, aburrimiento, esperando la muerte. ¿Eso es todo? Su nieto de 6 años había preguntado inocentemente la semana pasada, abuelo, ¿cuál es el sentido de la vida? Y Tom había reído nervioso, desviando la pregunta con un chiste. Pero la pregunta lo acosaba porque había comprendido algo terrible. A los 67 años, después de 4 décadas de una carrera exitosa, no tenía respuesta, nunca se había preguntado en serio, solo había vivido en piloto automático.
haciendo lo que la sociedad decía que debía hacer. Éxito, dinero, estatus, familia, check, check, check. Pero propósito, sentido, vacío. Y a las 4 de la mañana, con insomnio insoportable, Tom se puso un suéter, salió por la puerta trasera al patio, el aire frío del desierto cortándole la cara, se sentó en una silla, mirando las estrellas. Esperando nada, solo escapando de la casa sofocante, de la cama donde no dormía, de la vida que había logrado. Pero eso no lo satisfacía. Y entonces ocurrió sin advertencia. La estrella que miraba comenzó a brillar más intensamente. No gradualmente, sino de repente, y en movimiento, descendiendo, no cayendo, sino controlada, acercándose. Y Tom se levantó alarmado, instinto gritando, «¡Corre!», pero sus piernas se congelaron, viendo el objeto luminoso descender al patio, aterrizando silenciosamente a 20 metros, sin levantar polvo. Sin hacer sonido más que un zumbido bajo que sentía en los huesos más que escuchaba. Forma esférica, aproximadamente 4 metros de diámetro. Una superficie que parecía vidrio líquido reflejando las estrellas pero también emitiendo luz propia. Azul plateado pulsante suavemente y una abertura formándose, no una puerta abriéndose sino material disolviéndose y un ser emergiendo. Alto, 2 metros, piel que parecía hecha de luz solidificada, translúcida pero presente, sin ropa porque el cuerpo no la necesitaba, y rostro humanoide pero no humano. Ojos grandes sin blanco visible, solo profundidad que parecía ver a través de Tom hasta su alma. Tom, con el corazón latiendo en su pecho, retrocedió 2 pasos. ¿Qué? ¿Quién? Palabras sin sentido y el ser no se movió, permaneció quieto respetando el espacio, y una voz llegó, no audible, sino telepática, directamente a la mente de Tom, clara como si alguien hablara a su lado. Thomas Walls, 67 años, 40 años de carrera corporativa, retirado desde hace 2, creciente vacío existencial, libros espirituales sin leer apilados, meditación fallida, insomnio cada noche. Un sentimiento de urgencia que no podía nombrar. Tom se congeló, no por miedo físico sino por exposición total. Su vida resumida en frases telepáticas y preguntó temblando, ¿cómo sabes todo esto? Y el ser transmitió gentileza. Hemos estado observando por algún tiempo. No solo a ti, sino a millones como tú, humanos despertando al vacío de vidas construidas sobre cimientos falsos. Buscando sin saber qué buscan, sintiendo urgencia sin entender su origen. Y Tom, confundido y extrañamente aliviado de que alguien o algo finalmente validara un sentimiento que pensaba era su propia locura, preguntó, urgencia. ¿Sabes por qué siento que el tiempo se acaba? Y él asintió enérgicamente. Sí, porque se está acabando, no tu tiempo personal aún, sino el tiempo colectivo. La Tierra está pasando por una transición que ocurre una vez cada 26.000 años terrestres. Lo que llamas urgencia es el alma percibiendo la proximidad de un reinicio planetario, una división de realidades, y sabes inconscientemente que necesitas elegir antes de que la ventana se cierre. Tom procesó palabras que no tenían sentido completo pero resonaban visceralmente. Reinicio, división. ¿Elegir qué? Y sus palabras transmitieron, espera, reinicio de la conciencia colectiva. La Tierra elevando su frecuencia vibratoria. Y no todos los humanos se mantendrán. Habrá una división entre los que ascienden y los que permanecen. Y la elección no es única y consciente sino acumulativa, basada en miles de decisiones diarias que ya estás tomando sin darte cuenta. Y los próximos 5 a 10 años terrestres son la ventana final para alinear la frecuencia. Tom, con la mente analítica de un ejecutivo intentando procesar, ¿estás hablando del fin del mundo, apocalipsis? Y se corrigió, no el fin, cambio, no destrucción, sino transformación. Y no igual para todos. Para algunos será elevación. Para otros, continuación de densidad, la misma Tierra, pero diferentes realidades coexistiendo. Y ya sientes los efectos sin reconocerlo. Y Tom reconoció la verdad en ello.
Despertar a las 3 de la mañana, vacío creciente, la polarización que veía en el mundo, personas alrededor pareciendo volverse locas o despertar sin punto medio, caos creciente. Los efectos, lo que sucede ahora es parte de este reinicio. Y confirmó, sí, síntomas iniciales, la aceleración de la frecuencia planetaria fuerza a cada conciencia a elegir, ascender o resistir y permanecer. Y la resistencia crea sufrimiento psicológico que ves en aumento. Ansiedad, depresión, ira, caos, y tú, Tomás, estás en el medio. Aún no has elegido claramente, oscilando. Y el vacío que sientes es tu alma gritando que necesitas decidir. Tom sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Y cómo elijo? ¿Qué necesito hacer? Y el mensaje transmitió, primero necesitas entender lo que está pasando. Ver con tus propios ojos, no teoría, sino la realidad del cambio planetario. Entra en la nave. Puedo mostrarte registros, no palabras, sino visión directa del proceso que la Tierra está atravesando, de la división que se acerca y de donde estás en este espectro. Tom dudó, mirando la casa donde dormía Linda, la vida normal que había construido, la seguridad familiar, y luego al ser de luz, ofreciendo respuestas que había buscado durante 2 años sin encontrar. Y comprendió que si rechazaba ahora, volvería a la cama al insomnio, a los libros sin leer, al vacío, y moriría sin entender, o podía dar un paso hacia algo desconocido pero real. Respiró hondo y decidió, muéstrame. Necesito entender. Tom entró en la nave, el interior no coincidía con el exterior. Parecía más grande por dentro que por fuera, paredes curvas emitiendo luz azul plateada suave sin fuente visible. No fría y metálica, sino de algún modo orgánica, como si la estructura respirara. Y en el centro, una consola que no era una consola. Una superficie fluida respondiendo al toque del alienígena con ondas luminosas. El alienígena indicó a Tom que se sentara en algo que surgió de la pared. No una silla rígida, sino una superficie que se amoldaba cómodamente a su cuerpo. Y el alienígena permaneció de pie junto a la consola. Lo que voy a mostrarte no es teoría ni creencia. Son observaciones directas que mi civilización ha estado registrando durante millones de años terrestres, monitoreando el desarrollo planetario. Y la Tierra, el planeta que llamas hogar, no es una roca muerta girando en el espacio. Es un organismo vivo y consciente. Y está pasando por una transformación que ocurre cíclicamente. Tom, con su mente ejecutiva todavía intentando procesar racionalmente, ¿estás diciendo que la Tierra piensa? Y el alienígena, transmitiendo paciencia, respondió, no piensa como tú piensas. No tiene un ego individual, pero posee conciencia colectiva, lo que algunos llaman Gaia, inteligencia planetaria que coordina todos los sistemas, clima, ecosistemas, campos magnéticos. Y esta conciencia evoluciona, no linealmente, sino en ciclos, y cada ciclo termina con un salto cuántico en la frecuencia. El alienígena tocó la consola y el entorno alrededor de Tom perceptivamente se disolvió, su conciencia fue transportada y quedó suspendido en el espacio mirando la pequeña tierra azul abajo. Hermosa, frágil, y el alienígena narró, la Tierra ha existido por 4.5 mil millones de años. Y durante ese tiempo, ha pasado por múltiples ciclos de elevación, cada uno de aproximadamente 26.000 años terrestres. Un número conectado a un fenómeno astronómico que tu ciencia llama la precesión de los equinoccios, el movimiento del eje planetario. La visión se aceleró, la Tierra girando rápidamente, estaciones pasando en segundos, años en minutos, y números flotando apareciendo. Hace 26.000 años, última gran ascensión, civilizaciones avanzadas que existieron antes de los registros históricos conocidos, Atlantis, no como mito, sino como realidad, desaparecieron no porque fueran destruidas, sino porque algunas conciencias ascendieron a una frecuencia más alta y otras no pudieron seguir, permaneciendo en una frecuencia previa. Tom interrumpió, con confusión creciente, frecuencia como frecuencia de radio. Y el alienígena confirmó, analogía apta. Sí.
Todo en el universo es vibración. La materia es energía condensada vibrando a frecuencias específicas. Y la conciencia también vibra. Los pensamientos de miedo vibran lentamente, densos. Los pensamientos de amor vibran rápido, ligeros. Y un planeta como organismo vivo posee una frecuencia vibratoria dominante que define la densidad de la realidad física. La visión cambió, mostrando la Tierra no como esfera sólida, sino como un campo de energía pulsante, emanando ondas de luz. Y el alienígena explicó, durante los últimos 26.000 años, la Tierra ha vibrado a una frecuencia que llamamos tercera densidad o 3D. Un mundo de dualidad extrema, bien contra mal, luz contra oscuridad, separación, ego, materialismo, sufrimiento necesario para aprender a través del contraste intenso. Y la mayor parte de la humanidad ha vivido en esta frecuencia, aprendiendo lecciones a través de la adversidad. Y Tom reconoció que sus 40 años de carrera corporativa, competencia ascendiendo pisando a otros, acumulando más que su vecino, separación entre naciones, religiones, razas, todo lo que veía en el mundo. Así que todo lo que conozco es esta tercera densidad. Y el alienígena asintió. Sí, pero ahora el ciclo de 26.000 años está terminando. La precesión de los equinoccios está completando su ciclo. Y la Tierra como organismo consciente está lista para ascender a la siguiente frecuencia, quinta densidad o 5D. La visión mostró la Tierra comenzando a brillar más intensamente, frecuencia acelerando visiblemente, ondas de luz expandiéndose, y el alienígena continuó, la quinta densidad es una realidad menos densa. La dualidad todavía existe, pero no tan extrema. La separación disminuye, la unidad aumenta, el sufrimiento se reduce drásticamente, la creación se manifiesta más rápido porque los pensamientos influyen en la materia más directamente. No es un paraíso perfecto, pero es luz comparada con la densidad actual. Tom, procesando las implicaciones, preguntó, ¿y cuándo sucede esto? Este cambio de frecuencia. Y el alienígena transmitió peso, ya ha comenzado. El proceso empezó aproximadamente en 2012 según su cronología, que muchos interpretaron erróneamente como el fin del mundo maya. Pero no era el fin, sino el comienzo de una transición. Y la ventana completa de transición dura aproximadamente 20 a 25 años terrestres. Lo que significa que entre 2025 y 2033 ocurrirá el pico del cambio. Un momento en que la frecuencia planetaria se establecerá en un nuevo nivel. Tom sintió esa urgencia de nuevo, ahora con contexto. Y por eso siento que el tiempo se acaba, porque literalmente así es. La ventana se está cerrando. Y el alienígena confirmó exactamente, tu alma lo sabe. Incluso si tu mente consciente no lo sabía hasta ahora, el alma percibe la aceleración de la frecuencia planetaria. Percibe la proximidad de un momento decisivo y trata de advertirte a través del insomnio, vacío existencial, una búsqueda espiritual desesperada. No es una crisis psicológica, es el despertar intentando ocurrir. La perspectiva cambió, mostrando la Tierra actual no desde el espacio sino desde la superficie, ciudades, personas, y el alienígena narró, y ya ves síntomas de la transición en curso. Mira alrededor. En los últimos 10 a 15 años, el mundo parece estar volviéndose loco. Polarización extrema. Personas eligiendo violentamente bandos opuestos, política, religión, ideologías, caos social en aumento. Tom vio un montaje rápido de noticias que había visto, protestas, divisiones, odio creciente. Sí, pensé que era solo un ciclo político o económico, pero es peor que nunca. Y el alienígena explicó crucialmente, no es un ciclo normal. Es el efecto de la aceleración de la frecuencia planetaria. Cuando la frecuencia aumenta, fuerza a cada conciencia a elegir, ascender o resistir. Y la resistencia crea fricción, sufrimiento psicológico. Aquellos que se aferran a la vieja frecuencia de miedo, odio, separación, ego, experimentan agonía creciente porque el planeta ya no puede soportar cómodamente esta vibración.
La visión mostró personas en pantallas, rostros de ira, miedo, ansiedad extrema, depresión y ansiedad en niveles récord. No es coincidencia. Es un síntoma de desalineación con la nueva frecuencia planetaria. Mentes intentando vivir en un viejo paradigma mientras el planeta ya ha cambiado, creando disonancia cognitiva masiva. Y el alienígena mostró contraste, otros rostros, personas en paz, meditando, sirviendo comunidades, sonriendo genuinamente. Y simultáneamente, ves un aumento en personas despertando, buscando espiritualidad, cuestionando sistemas, eligiendo el amor sobre el miedo. Estos se alinean con la nueva frecuencia, experimentando ligereza creciente incluso en medio del caos externo. Tom reconoció ambos grupos. Nuevas personas de ambos lados. Algunos teniendo colapsos nerviosos, otros aparentemente prosperando. Así que la humanidad se está dividiendo. El alienígena transmitió, sí, pero aún no físicamente, no como lo imaginas. La división es primero energética, vibracional, personas viviendo en la misma ciudad, pero experimentando realidades internas completamente diferentes. Y esto se intensificará en los próximos años hasta que el alienígena hizo una pausa. Y Tom, con la anticipación creciendo, preguntó, ¿hasta qué? ¿Qué sucede cuando la frecuencia planetaria completa el cambio? El alienígena lo miró directamente, ojos inmensos pareciendo medir si Tom estaba listo. Lo que sucede es lo que ocurrió hace 26.000 años. Lo que sucedió en todos los ciclos anteriores, división, no del planeta físicamente, sino de realidades. La Tierra continuará existiendo pero existirá simultáneamente en dos frecuencias, 3D y 5D, y cada humano experimentará una versión correspondiente a la frecuencia de conciencia que eligió cultivar. Tom sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, dos tierras. ¿Cómo es posible? Y el alienígena se preparó para explicar, no dos tierras físicamente separadas, sino dos capas de realidad ocupando el mismo espacio, lo que tu física cuántica comienza a entender como realidades paralelas. Y tú, Thomas, y cada humano ahora, a través de decisiones diarias, están determinando qué versión de la Tierra experimentarás cuando la división se complete. Tom, con la urgencia convirtiéndose en pánico controlado, preguntó, ¿y cómo sé en qué lado estoy? ¿Cómo elijo? Y el alienígena transmitió, primero, necesitas entender completamente la diferencia entre 3D y 5D, entre la Tierra de baja frecuencia y la de alta frecuencia. Ver claramente las características de cada una y luego mirar honestamente tu propia vida, tus decisiones, tus pensamientos dominantes. ¿Listo para ver? Tom, sabiendo que la respuesta determinaría el resto de su vida o vidas, asintió. Muéstrame todo. La visión de Tom cambió drásticamente. Ya no una vista distante de la Tierra, sino la superficie. Una ciudad moderna que reconocía como Phoenix, donde vivía. Calles familiares, casas, personas, pero algo diferente. Una atmósfera pesada, aire denso, colores opacos. Y el alienígena narró, esta es la Tierra 3D, frecuencia de tercera densidad, donde la mayoría de la humanidad ha vivido los últimos 26.000 años. Observa las características. Tom vio calles llenas de gente, pero nadie miraba a nadie más. Todos en sus teléfonos, aislados en burbujas individuales, tensos, con ceños fruncidos, en constante prisa, y el alienígena transmitió, primera característica, separación. En 3D, la ilusión dominante es que estás separado de todo, de otros humanos, de la naturaleza, de Dios. De esta ilusión nace el miedo. Porque si estás solo, necesitas luchar por sobrevivir, acumular recursos, protegerte de amenazas. La visión se centró en ejecutivos de oficina en reuniones, pero no colaborando, compitiendo, cada uno tratando de sobresalir sobre los demás, tomar crédito, ascender pisando a otros. Y Tom reconoció después de 40 años de su carrera, exactamente así. Segunda característica, ego dominante en 3D, identidad basada en posesiones, títulos, estatus. Soy mi trabajo, mi dinero, mi auto.
Y el ego necesita constantemente probar su valor comparándose con otros. Nunca satisfecho porque siempre hay alguien con más. Tom se sintió incómodo viendo su propia vida reflejada en esto. La gran casa que compró, no porque la necesitara, sino porque su vecino tenía una más pequeña. Las promociones que buscaba, no por pasión, sino por estatus. Y el alienígena continuó sin juicio. Tercera característica, materialismo. En 3D, la realidad parece sólida, inmutable. Y crees que la felicidad viene de adquirir cosas externas, más dinero, mejor casa, jubilación cómoda, pero nunca es suficiente porque el vacío es interno, no externo. La visión mostró a una persona en una tienda comprando compulsivamente, montones de cosas que nunca usaría, intentando llenar un vacío que las compras no podían llenar. Y el alienígena transmitió, cuarta característica, tiempo lineal como prisión. En 3D, el pasado te persigue con arrepentimientos. El futuro te amenaza con miedos. El presente nunca es suficiente porque siempre miras atrás o adelante. Y esto crea ansiedad constante. Tom vio su propia rutina, despertando a las 3 de la mañana, reflexionando sobre el pasado, decisiones que tomó, tiempo que perdió, preocupándose por el futuro, cuánto tiempo queda, cuándo morirá. Nunca en paz con el presente. Y el alienígena continuó, quinta característica, dualidad extrema. En 3D, todo es bien contra mal, correcto contra incorrecto, nosotros contra ellos. Y esto crea conflicto infinito, guerras, polarización política, división religiosa, cada lado convencido de que es correcto y el otro debe ser destruido. La visión mostró noticias, dos bandos gritándose, sin escuchar, sin buscar entender, solo atacar. Y Tom reconoció todo el país, todo el mundo atrapado en este patrón. Y el alienígena transmitió peso, esta es la Tierra 3D, no un lugar inherentemente malo. Fue una escuela necesaria. Se aprendieron lecciones importantes a través del contraste intenso. Pero el ciclo se está completando, y para quienes estén listos, hay una alternativa. La visión cambió abruptamente. Misma ciudad, Phoenix, pero colores vibrantes, aire claro, luz dorada que parecía emanar de todo. La visión continuó mostrando la otra Tierra, la 5D, mientras el alienígena guiaba a Tom hacia la comprensión de cómo realmente elevar su frecuencia. Personas en las calles, pero diferentes, sonriendo, mirándose unas a otras, una conexión visible. Y el alienígena narró, esta es la Tierra 5D, frecuencia de quinta densidad a la que el planeta está elevando. Mismo lugar físico, pero experiencia radicalmente distinta. Tom miró alrededor asombrado, parece más real que lo real, más viva. Y el alienígena confirmó, porque es menos densa, la materia vibra más rápido, permite que pase más luz. Primera característica de 5D, unidad. La ilusión de separación se disuelve. Reconoces que todos son aspectos de la misma fuente. Al mirar a otro humano, te ves a ti mismo. De esta percepción nace automáticamente el amor, no romántico, sino reconocimiento de interconexión. La visión mostró personas trabajando juntas, no compitiendo, sino colaborando genuinamente, encontrando alegría y éxito colectivo, no solo individual. Segunda característica, conciencia del corazón. El ego aún existe pero no domina. El corazón lidera. Decisiones basadas en lo que beneficia a todos, no solo a uno mismo. Paradójicamente, al servir al colectivo, eres servido. Tom vio un mercado donde la gente intercambiaba libremente, ayudándose sin esperar retorno inmediato. Confianza en lugar de miedo. Tercera característica, co-creación consciente. En 5D entiendes que los pensamientos crean la realidad, no mágicamente, sino visiblemente. Lo que enfocas se expande. Así que eliges tus pensamientos cuidadosamente, gratitud, amor, posibilidades, y la vida responde. La visión mostró a alguien meditando y luego actuando con claridad, manifestando oportunidades sincronizadas, flujo en lugar de lucha. Cuarta característica, tiempo fluido.
En 5D se vive principalmente en el ahora. El pasado es memoria sin carga emocional. El futuro es posibilidad sin ansiedad. La presencia completa en el momento trae paz que la 3D nunca conoce. Tom vio personas sentadas en un parque simplemente siendo, sin revisar sus celulares, sin planear su siguiente movimiento, existiendo plenamente. Quinta característica, más allá de la dualidad. En 5D entiendes que los aparentes opuestos son complementarios. Bien y mal son perspectivas, no verdades absolutas. Esto no significa aceptar la crueldad, sino responder con sabiduría en lugar de reacción, eligiendo amor incluso cuando el odio parece justificado. La visión mostró conflictos, pero personas respondiendo no con ira sino con compasión firme, estableciendo límites sin violencia y transformando situaciones en lugar de escalarlas. El alienígena pausó la visión, dejando que Tom absorbiera, estas son dos tierras, dos experiencias de realidad, no lugares físicos separados, sino frecuencias separadas ocupando el mismo espacio. Después de 2033, la división se completará. Cada conciencia humana experimentará una versión correspondiente a la frecuencia que eligió. Tom, procesando la magnitud, preguntó, ¿y la gente en 3D y 5D estará en la misma tierra pero no se verá? Y el alienígena corrigió, se verán físicamente, pero no se conectarán. Será como hablar idiomas distintos. Una persona en 3D verá a alguien en 5D como ingenuo, soñador, débil. Una persona en 5D verá a alguien en 3D con compasión, pero no podrá convencerlo de cambiar. La divergencia de realidades será tan grande que los intentos de conexión fallarán. Tom sintió creciente urgencia, ¿y cómo sé dónde estoy, cómo elijo 5D si quiero? El alienígena transmitió un mensaje crucial, no es una sola gran elección, sino miles de pequeñas decisiones diarias que se acumulan. Cada pensamiento, palabra y acción vibra a una frecuencia específica. Decisiones basadas en miedo vibran en 3D. Decisiones basadas en amor vibran en 5D. La frecuencia dominante de tus elecciones determina tu frecuencia de conciencia. El alienígena mostró indicadores telepáticos flotando, Tom principalmente vibra en 3D. Vive en miedo constante, preocupado por dinero, seguridad, estatus, juzga a otros, compite en lugar de colaborar, materialista, necesitado de control, frecuente ira, culpa persistente. Enfocándose en lo que le falta en lugar de estar agradecido por lo que tiene. Tom reconoció muchos de ellos, 40 años viviendo exactamente así. Pero también mostró indicadores de vibración hacia 5D, elegir amor incluso cuando es difícil, gratitud genuina diaria, servicio a otros sin esperar nada, perdón a uno mismo y a los demás. Aceptación mientras se trabaja para mejorar, presencia en el momento, conexión con la naturaleza, intuición creciente, sincronicidades aumentando. El alienígena entregó el mensaje final, Thomas, mira honestamente tu vida. No la proyectada a otros, sino tu realidad interna. Por 40 años, estabas en 3D. En los últimos 2 años, en tu búsqueda espiritual, ¿hacia dónde te diriges? No necesitas ser perfecto, nadie lo es, pero la dirección importa, hacia el amor o todavía prisionero del miedo. Un silencio pesado llenó a Tom mientras veía una verdad incómoda, 40 años claramente 3D, pero los últimos 2 años, una búsqueda desesperada, vacío que forzaba cambio, quizá el comienzo del movimiento. El alienígena lo vio, todavía queda tiempo, 5 a 10 años, suficiente para cambiar completamente tu trayectoria si eliges conscientemente. No se trata de rituales ni creencias, sino de elecciones diarias. La visión regresó al interior de la nave. Tom sentado nuevamente en la superficie moldeada y el alienígena al lado de la consola. Thomas, transmitió el alienígena, la mayoría de los humanos que despiertan con esta información preguntan lo mismo, ¿qué debo hacer? Buscan rituales elaborados, técnicas secretas, iniciaciones especiales. La verdad es radicalmente simple y simultáneamente extremadamente difícil. Elegir amor en lugar de miedo miles de veces al día en cada pequeña situación. Tom frunció el ceño, eso es todo.
Parece demasiado simplista. Y el alienígena replicó con firmeza, simple no es fácil. Mira tu vida, ¿cuántas veces al día eliges miedo? ¿Cuántas decisiones automáticas son protección del ego, evitar incomodidad, juzgar, preocuparte por el futuro o lamentar el pasado? Miles. Cada una refuerza la vibración 3D. El alienígena mostró la vida típica de Tom antes del encuentro, despertando a las 3 de la mañana con ansiedad sobre la muerte, miedo frente al espejo, juicio sobre su cuerpo envejecido, desayuno, leer noticias. Irritación con política, interacción distante con Linda por vacío existencial, desconexión, supermercado ignorando al cajero, desconexión. Tom observó su vida incómodamente, literalmente, todo lo que hago refuerza la frecuencia equivocada. Y el alienígena corrigió suavemente, no todo, pero la mayoría. Durante 40 años entrenaste patrones 3D, vías neuronales profundas, reacciones automáticas. Pero en los últimos 2 años algo cambió. Empezaste a cuestionar, buscar, leer libros espirituales aunque no los terminaras, intentar meditar aunque fallaras. Eso es el comienzo del cambio. Semillas plantadas. Ahora, con comprensión, puedes acelerar. El alienígena transmitió una lista práctica, elecciones que elevan tu frecuencia, no abstractas, concretas. No necesitas hacerlas todas perfectamente, pero mientras más practiques, más rápido cambiará tu vibración. Primera elección, al despertar, antes de mirar el celular, antes de que tu mente se preocupe, 5 minutos de gratitud genuina. Mira alrededor, respira, cama cómoda, Linda a tu lado, un nuevo día vivo. Tom pensó en su rutina, siempre revisaba noticias primero, llenando su mente de problemas globales que no podía controlar. El alienígena continuó, si tu mente resiste, empieza pequeño. No necesitas sentir gratitud por toda tu vida, solo por algo específico, café caliente, un pájaro cantando, que el dolor de espalda no sea tan fuerte hoy. La autenticidad importa más que la magnitud. Segunda elección, interacciones con otros. Pausa antes de hablar. Pregúntate, ¿hablo desde el ego o desde el corazón? ¿Intento probar algo o conectar genuinamente? Elige conectar cuando sea posible. Por ejemplo, Linda comenta algo, tu reacción automática puede ser corregirla, probar que tienes razón. Eso es ego 3D. Puedes pausar, escuchar y validar sus sentimientos aunque no estés de acuerdo. Eso es corazón 5D. ¿Significa nunca disentir?, preguntó Tom. El alienígena, no. Significa disentir respetuosamente, entendiendo que dos perspectivas pueden coexistir. No necesitas convencer a todos de tu opinión. Simplemente comparte y permite la diferencia. Disuelve la necesidad de ganar cada conversación. Tercera elección, cuando surja ira, miedo o juicio, no lo reprimas, pero tampoco actúes de inmediato. Obsérvalo como testigo. Estoy sintiendo ira ahora, interesante. ¿Qué revela sobre mi apego? El espacio entre estímulo y respuesta es donde vive la libertad. 3 de reacciona automáticamente. 5 de responde conscientemente. Tom pensó en las noticias políticas que lo enfurecían, ¿debo dejar de preocuparme por los problemas del mundo? El alienígena ofreció matiz, no dejar de preocuparte, sino desde la compasión, no la ira. La ira contamina tu frecuencia sin resolver problemas. La compasión mantiene alta tu frecuencia e inspira acción constructiva. La diferencia, gritar sobre injusticia en línea, alimentando odio, versus trabajar tranquilamente en soluciones locales, creando cambio real. Cuarta elección diaria, un momento de conexión con la naturaleza. No hace falta caminata larga. 5 minutos descalzo en el césped, observando un árbol, sintiendo el viento. Gaia es la conciencia planetaria que se eleva. Conectarte físicamente con ella alinea tu frecuencia con la suya y acelera el proceso. Quinta elección, servicio sin expectativa.
Una pequeña acción diaria, ayudar a alguien sin que lo sepa, comprar café a quien está detrás en la fila, dejar una propina generosa, elogiar genuinamente. Actos anónimos disuelven el ego porque no reciben crédito, pero elevan la frecuencia porque el corazón se expande. Sexta lección, quizás la más importante para Tom: perdona a ti mismo primero. Por 40 años enfocándote en lo incorrecto, por el tiempo que crees que desperdiciaste. El alienígena continuó guiando a Tom a través de la comprensión de lo que sucede si uno no elige elevar su frecuencia. El perdón no significa que tuvieras razón. Significa soltar peso. Cada momento que cargas culpa o arrepentimiento te anclas en 3D. El perdón corta el ancla y permite movimiento. Tom sintió resistencia. ¿Cómo perdonar 40 años? Literalmente, la mitad de mi vida desperdiciada. Y el alienígena transmitió suavidad, no desperdiciada. Vivida. Aprendiste lecciones a través de esa experiencia: ego, materialismo, el vacío resultante. Esas lecciones fueron necesarias para valorar lo que buscas ahora. Si hubieras nacido iluminado, no apreciarías la luz. La oscuridad enseña el valor de la luz. Perdona a la oscuridad por haberte sido maestra. Tom sintió algo ceder en su pecho, la posibilidad de soltar. Y el alienígena continuó: perdón de los demás, personas que te lastimaron, situaciones que te marcaron. No perdonas porque lo merezcan, perdonas porque tú mereces paz. Cargar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Solo te mantiene prisionero en baja frecuencia. Séptima lección, específica para la fase que atraviesas: acción alineada con el propósito. El vacío que sientes no es por falta de hobby, sino por ausencia de un propósito mayor que tú mismo. Pregúntate: con el tiempo que me queda, 5, 10, 20 años, ¿cómo quiero servir? No una carrera grandiosa, sino una contribución genuina, mentoría a jóvenes, voluntariado en una causa que importe, o simplemente ser un abuelo presente que los nietos recuerden con amor. Tom, por primera vez, reflexionando seriamente, neto preguntó el sentido de la vida y no sabía la respuesta. Tal vez empiece por ahí. Aprender para poder enseñar. El alienígena transmitió aprobación: excelente. Enseñar a niños es noble, especialmente con el ejemplo, vivir de manera que ellos vean amor, gratitud, presencia. Palabras vivas, no vacías. El alienígena resumió: estas 7 lecciones, practicadas diariamente, no perfectamente pero consistentemente, cambian la frecuencia vibratoria en meses, no años. Cada lección es como afinar un instrumento. Comienzas desentonado, pero cada ajuste te acerca a la resonancia con la nueva frecuencia planetaria. Cuanto más cerca estás, más fácil se vuelve porque vibras naturalmente en alineación. Tom absorbió la lista, no abrumado, sino empoderado. Pasos concretos, no filosofía abstracta. ¿Y si fallo? ¿Y si elijo miedo en lugar de amor? El alienígena explicó: fallarás a menudo, especialmente al inicio. 40 años de patrones no desaparecen en una semana. Pero la diferencia entre 3D y 5D no es nunca fallar, sino reconocerlo, perdonarte y elegir diferente la próxima vez. En 3D, el fallo genera culpa paralizante. En 5D, el fallo es retroalimentación que instruye. Mostró una visión final: 2 caminos divergentes. 1. Continuar con patrones antiguos, los próximos 10 años hundiéndose en vacío, aislamiento, amargura, experimentando la Tierra 3D y descendiendo en frecuencia hasta la muerte física sin comprensión. Otro, aplicar elecciones diarias, los próximos 10 años floreciendo gradualmente, reconectando con Linda profundamente, siendo un abuelo presente, encontrando propósito en el servicio. Y al completarse la división en 2033, deslizarse naturalmente a la Tierra 5D, experimentando amor, ligereza, creación consciente. El alienígena dejó las visiones lado a lado, ambos futuros posibles, no destino, sino probabilidades basadas en elecciones presentes.
El libre albedrío es real, y en cada momento eliges cuál futuro se manifiesta. No una gran elección, sino miles de pequeñas acumuladas. Tom miró ambos caminos, sintiendo cuál quería, cuál había elegido 40 años y cuál podía elegir ahora. El alienígena dijo, listo para ver qué sucede si no eliges ascender. Debo mostrarte la Tierra 3D Post 2033. No para asustarte, sino para informar completamente. Conocimiento completo permite elección consciente. Tom, tragando saliva, sabía que debía ver ambos lados, asintió. La visión cambió abruptamente, solo una realidad, oscura, pesada, opresiva. Reconoció Phoenix nuevamente. Mismas calles, mismos edificios, pero atmósfera completamente distinta. Aire denso, respirarlo requería esfuerzo. Cielo gris aunque sin nubes. Colores desvanecidos como película vieja. El alienígena narró con peso, Tierra 3D Post 2033. Experiencia de realidad para quienes no elevaron su frecuencia. No destrucción física tipo apocalipsis bíblico, sino densidad extrema. Sufrimiento psicológico magnificado. Tom caminó por la calle en la visión. Personas por todos lados pero nadie conectando. Cada uno en su burbuja individual. Rostros no solo tensos, sino desesperados, ojos vacíos, movimientos mecánicos. Primera característica post-reset 3D, aislamiento absoluto. La ilusión de separación se intensifica porque quienes eligieron unidad y amor ya no vibran en esta frecuencia. Quienes permanecen experimentan un mundo de desconexión creciente. La visión mostró un apartamento, una persona sola rodeada de tecnología, múltiples pantallas, sin conexión humana real. Alienígena, epidemia de soledad. No porque no existan personas, sino porque nadie puede conectar. Conversaciones superficiales, transacciones comerciales, pero la verdadera intimidad desaparece. Intimidad requiere vulnerabilidad, y vulnerabilidad requiere confianza, que requiere frecuencia de amor, ausente en 3D puro. Segunda característica, miedo dominante. Sin equilibrio de conciencia superior, el miedo se vuelve atmósfera estándar, miedo a violencia, colapso económico, enfermedad, otros humanos. Y el miedo engendra más miedo, ciclo autoperpetuante. Sistemas de control aumentan porque una población aterrorizada acepta vigilancia y restricciones. Alienígena, ironía cruel, más control, menos seguridad real. La verdadera seguridad viene de la confianza interna, no del control externo. Las conciencias 3D no lo entienden. Buscan seguridad dominando el entorno. Siempre falla. Genera más miedo. Tercera característica, polarización extrema. La dualidad de siempre se vuelve abismo insalvable, izquierda versus derecha, religión versus ciencia, nación versus nación, raza versus raza. Cada lado demonizando al otro. Diálogo imposible, nadie vibra en frecuencia de compasión necesaria para escuchar la perspectiva opuesta. Consecuencias, conflictos escalando, no guerra nuclear inmediata, sino violencia constante, disparos, terrorismo, pequeñas tribus peleando por recursos. Gobiernos intentando controlar sin éxito porque el problema es vibracional, no estructural. Cuarta característica, colapso de sistemas. No porque la Tierra físicamente colapse, sino porque humanos 3D no cooperan lo suficiente para mantener sistemas complejos. Economía global fragmentada, tecnología avanzada degradándose por falta de cooperación internacional. Hospitales sin suministros, escuelas cerrando, infraestructura deteriorándose, declive gradual, no apocalipsis súbito. Quinta característica, desesperación existencial colectiva. Sin acceso a conciencias superiores, sin conexión a dimensiones 5D, humanos atrapados en materialismo puro. Al envejecer, enfermedad, muerte cercana, pánico absoluto, sin comprensión de continuidad, solo miedo a la aniquilación. Hospitales llenos de enfermos físicos y mentales, ansiedad paralizante, depresión severa, suicidio en aumento. No porque la vida sea imposible, sino vacía,
sin propósito, sin esperanza, sin luz. Sexta característica, reencarnación cíclica en 3D. Quienes mueren vibrando en 3D reencarnan en Tierra 3D, no como castigo, sino ley natural. El ciclo continúa, nacimiento en ambiente de miedo, vida de sufrimiento, muerte en pánico, renacimiento hasta aprender lecciones y elevar conciencia. Tom, horrorizado, preguntó, ¿es prisión? ¿Quedan atrapados para siempre? El alienígena corrigió, no para siempre. Eventualmente, después de múltiples vidas y suficiente sufrimiento, la conciencia despierta. Busca algo más allá. Cuando elige genuinamente amor sobre miedo, asciende, posible en cualquier momento. Pero cuanto más tiempo en 3D puro, más difícil, patrones profundamente arraigados. Generaciones nacidas post-reset 3D crecerán sin ejemplos de 5D, sin saber alternativas. Motivación para cambiar disminuye, resignación se vuelve norma. La vida así siempre ha sido, siempre será, perpetuando el ciclo. Tom, sintiendo peso abrumador, preguntó, ¿aún así tienen libre albedrío? ¿Pueden elegir diferente? El alienígena confirmó, sí, siempre. El libre albedrío es sagrado, nunca retirado. Pero elegir contra la corriente de toda la realidad es extremadamente difícil. Meditar en zona de guerra, practicar gratitud en desesperación colectiva, posible, pero requiere fuerza inmensa. Por eso la ventana ahora es preciosa. Mientras coexistan ambas frecuencias, puedes ver contraste, elegir claramente, moverte a 5D antes de completarse la división. El alienígena mostró un contraste, pantalla dividida. Tierra 3D gris, densa, desesperada junto a Tierra 5D vibrante, luminosa y amorosa. Mismo lugar físico, mismas calles, pero experiencias tan radicalmente distintas que podrían ser planetas separados. Después de 2033, cuando la división se complete, moverse entre frecuencias será mucho más difícil. No imposible, pero requerirá un salto cuántico masivo. Ahora, solo requiere elecciones diarias consistentes. La puerta aún está abierta, pero cerrándose. Tom, la urgencia se transformó en determinación. ¿Y exactamente cuánto tiempo? Dijiste 2033, pero esos son solo 8 años. El alienígena confirmó, 8 años terrestres. Puede parecer mucho, pero considerando los 40 años que has vivido en patrones opuestos, 8 años para revertir completamente es poco. Y el proceso ya se está acelerando. Se ven síntomas por todas partes, el mundo visiblemente dividiéndose, los locos más locos, los despertados más despiertos, cada lado llevándose al extremo. La visión mostró noticias recientes que Tom reconoció, división política extrema, violencia en aumento, pero también movimientos de amor, personas ayudando a extraños, compasión floreciendo en lugares inesperados. Ambos lados intensificándose. El punto de no retorno se acerca, no una fecha exacta, sino una ventana. Cuando se cierre, la experiencia de realidad que hayas elegido mediante miles de decisiones diarias se convertirá en el camino que recorrerás por mucho, mucho tiempo. Tom, contemplando la Tierra 3D en la visión, preguntó lo que temía, ¿y yo? Honestamente, ¿dónde estoy ahora? Si la división ocurriera hoy, ¿qué Tierra experimentaría? El alienígena pausó, midiendo, y luego transmitió honestidad, hoy, todavía principalmente 3D. 40 años de patrones no se disuelven en semanas. Pero en los últimos 2 años, el movimiento ha comenzado. Búsqueda espiritual, cuestionamientos, vacío que fuerza el despertar. Estás en transición, no completamente 3D, pero tampoco firmemente 5D, zona intermedia. Esto significa que las elecciones que hagas en los próximos meses y años determinarán completamente tu trayectoria. Tom respiró profundo. El miedo estaba presente, pero no paralizante, sino motivador. Entonces aún hay tiempo, pero no infinito. El alienígena confirmó, exactamente. Y ahora, sabiendo claramente lo que está en juego, puedes elegir conscientemente.
No es garantía de perfección, sino un compromiso con la dirección. Listo para ver cómo integrar todo esto en la vida práctica. ¿Cómo empezar hoy? Tom asintió firmemente. Muéstrame qué hacer ahora. Regresó a la conciencia normal dentro de la nave. Luz azul plateada suave, pero transformado internamente. Diferentes ojos. La urgencia de 2 años ahora con dirección clara, el alienígena observando silenciosamente, permitiendo la integración. Minutos de silencio mientras Tom procesaba la magnitud, la Tierra elevándose, la división sucediendo, 8 años restantes, decisiones diarias determinando una eternidad de experiencia. Finalmente miró al alienígena, dijiste que puedo empezar hoy. ¿Qué hago primero? Cuando regrese a casa, Linda dormida, la vida normal esperándome, ¿cómo empiezo sin parecer loco? El alienígena transmitió amabilidad, no anuncies la transformación. No despiertes a Linda diciendo, un alienígena me mostró un reinicio planetario. Comienza silenciosamente, internamente. Cambiando comportamiento, no predicando teoría. La gente notará la diferencia en ti antes de entender la causa. Y la diferencia inspirará curiosidad. Podrás compartir cuando realmente pregunten. Instrucciones prácticas, primera acción al llegar a casa. No vuelvas a dormir, siéntate en silencio 5 minutos. Da gracias genuinamente, no por la experiencia extraordinaria de esta noche, sino por cosas simples, Linda respirando a tu lado, la casa que te protege, la oportunidad de un nuevo día. Establece la base de gratitud ahora, no mañana, porque la mente olvidará la urgencia si no actúas inmediatamente. Luego, al despertar Linda, primera interacción, pausa antes de hablar, observa patrones antiguos, impulsos de responder automáticamente, corregir, defender ego, y elige diferente. Escucha completamente, responde desde el corazón. Pequeño, pero inicial. El alienígena advirtió, las primeras semanas serán difíciles. 40 años de patrones persistirán. La mente justificará elecciones antiguas, esta vez no importa. Soy muy viejo para cambiar. Pero cada vez que reconozcas el patrón y elijas diferente, se refuerza una nueva vía neural. Se vuelve progresivamente más fácil, no lineal, sino acumulativo. Mensaje crucial, busca comunidad. No tienes que hacerlo solo. Otros también están despertando. Puede que no sepan sobre el reinicio específicamente, pero sienten urgencia similar. Grupos de meditación, voluntariado, encontrarás personas vibrando hacia 5D. Conectarte con ellos amplifica tu frecuencia, así como conectarte con personas 3D te arrastra hacia abajo. Tom reflexionó sobre sus amigos actuales, mayormente ejecutivos retirados, golf, inversiones, quejas políticas. ¿Debo abandonar viejos amigos? El alienígena corrigió, no los abandones, pero no dependas emocionalmente. Mantén contacto, pero no dejes que su vibra te arrastre. Al mismo tiempo, haz espacio para nuevas conexiones alineadas con la dirección que tomas. Mensaje final, específico para Tom y su propósito, ser un abuelo presente. Comienza hoy. Llama a tu hijo, no mañana. Programa tiempo con tus nietos, no por obligación, sino con presencia genuina. Apaga el celular, siéntate en el suelo con ellos, escucha historias, juega. Y si tu nieto pregunta, abuelo, ¿cuál es el sentido de la vida? No esquives. Responde honestamente, estoy aprendiendo. Descubrámoslo juntos. La vulnerabilidad enseña más que la falsa certeza. Tom sintió lágrimas brotar. 40 años como abuelo distante, enfocado en legado financiero, no emocional. ¿No es demasiado tarde? Ellos me conocen como distante. El alienígena transmitió firmeza, nunca es demasiado tarde mientras respires. Los niños perdonan rápido. Los adultos que complican solo necesitan tu presencia genuina y consistente, no un gran gesto único, sino semanalmente, simplemente, y la conexión se reconstruye.
La nave comenzó a vibrar suavemente, señal de que el tiempo limitado estaba terminando. El alienígena dijo, amanece pronto. Linda despertará. Debo irme, pero no estará solo. El cambio que comiences hoy, si lo continúas, no solo te salvará de 3D, sino que inspirará ondas a tu alrededor. Linda lo notará, sus hijos lo percibirán, sus nietos lo sentirán. Cada persona tocada puede elegir algo similar. Efecto cascada. Tom se puso de pie. ¿Te volveré a ver? El alienígena transmitió, quizá no físicamente, pero siempre estamos observando. A medida que elevas tu frecuencia, nuestra presencia se vuelve más perceptible, sueños, intuiciones, sincronicidades. No estás solo en este viaje. Millones despertando simultáneamente. Un ejército silencioso eligiendo amor sobre miedo diariamente. Recuerda, no se trata de perfección. Se trata de dirección. Cada elección cuenta. Cada momento es una nueva oportunidad. 8 años son suficientes si se usan conscientemente. Con eso, la forma luminosa se disolvió. La nave ascendió silenciosamente, desapareciendo en el cielo, iluminando con la primera luz del amanecer. Tom quedó solo en el patio, el frío de la noche aún presente, pero sin importarle. Miró al cielo donde la nave había desaparecido, luego a la casa, la primera luz entrando por la ventana del dormitorio. Linda despertaría en minutos, y Tom, por primera vez en 2 años, sintió no vacío, sino posibilidad. Entró silenciosamente a la casa, fue a la sala, se sentó en el sofá donde tantas noches había pasado viendo TV sin rumbo, cerró los ojos 5 minutos como le indicó el alienígena, y comenzó, no elaboradamente, sino honestamente, agradecido por despertar hoy, por Linda, por sus hijos aunque estén lejos, por sus nietos que apenas conoce pero puede conocer, por el tiempo que le queda. 8 años son suficientes. Algo cambió internamente. No dramáticamente, pero real, una pequeña luz encendiéndose donde antes había vacío. No cumplimiento completo, sino un comienzo. 20 minutos después, Linda bajó y lo encontró preparando café, algo inusual en él, y comentó sorprendida, ¿te levantaste temprano, no podías dormir? El patrón antiguo de Tom habría respondido a la defensiva, no es asunto tuyo. Pero hizo una pausa, recordó su instrucción y respondió desde el corazón, me levanté temprano, pero diferente hoy, sin ansiedad, con claridad. Quería prepararte café como solía hacerlo hace años. Linda parpadeó, sin esperarlo. ¿Te sientes bien? Tom sonrió genuinamente, estoy empezando a sentirme bien, Linda, por primera vez en mucho tiempo. ¿Hablamos tomando café? De verdad hablar, no solo coexistir. Hicieron la primera conversación en meses, conectando de verdad. Tom practicando escuchar sin corregir, validar sin juzgar. Linda, inicialmente cauta, se abrió gradualmente y al final dijo, confundida pero esperanzada, no sé qué cambió, pero me gusta. Ese mismo día, Tom llamó a su hijo. La conversación inicialmente incómoda, años de distancia no se disuelven en minutos, pero Tom persistió, vulnerable, Rob, sé que no he sido un padre emocionalmente presente, enfocado en proveer económicamente, pero ausente de otras maneras. Estoy intentando cambiar, tarde lo sé, pero ¿puedo pasar tiempo con mis nietos esta semana? No una visita rápida, sino toda la tarde, solo yo con ellos. Rob, sorprendido y en silencio. Luego con voz cuidadosa, papá, por supuesto que les encantaría, pero ¿todo bien? Este cambio repentino. Tom, honesto, tuve un despertar. No puedo explicarlo completamente, pero me di cuenta que el tiempo se agota. No quiero morir siendo un abuelo que mis nietos recuerdan vagamente. Quiero estar presente mientras pueda. En las semanas siguientes, Tom aplicó la lista diariamente, no perfectamente, fallando frecuentemente, reaccionando con ira, juzgando automáticamente.
Pero la diferencia fue que notaba cuando fallaba, se perdonaba, elegía diferente la próxima vez, y los cambios se acumulaban. Un mes después, Tom estaba en el suelo jugando con su nieto de 6 años, construyendo con bloques. Y el nieto preguntó, no por primera vez, pero sí por primera vez con su abuelo totalmente presente, «Abuelo, ¿cuál es el sentido de la vida?» Tom, sin esquivar la pregunta, respondió, «Honestamente, estoy aprendiendo, amigo. Creo que se trata de amar a las personas mientras están aquí, ser amable, ayudar a otros y descubrir quiénes somos realmente más allá del trabajo y el dinero. Todavía lo estoy descubriendo. ¿Quieres descubrirlo conmigo?» El nieto sonrió. Sí. Siguieron jugando, pero algo verdadero pasó entre ellos, una conexión real. Tom supo entonces que este momento valía más que 40 años de promociones. 6 meses después de esa noche imposible, Thomas Walsh estaba en un parque con su nieto de 6 años, viéndolo correr libre, reír, y pensó en algo que el alienígena había dicho, pero que solo ahora comprendía por completo. Los niños vibran naturalmente en 5D hasta que el mundo 3D les enseña a olvidar. Y al ver a su nieto, todavía inocente, todavía conectado, todavía amando sin esfuerzo, Tom comprendió su verdadera misión, no salvarlo del mundo, sino preservar la luz que ya tiene. Evitar que el sistema 3D la extinga. Cuando el nieto volvió corriendo, abrazó a Tom espontáneamente. Algo tan simple. Pero Tom, un hombre que había pasado 40 años evitando la vulnerabilidad, lo abrazó de vuelta completamente, sin prisa, sin incomodidad, solo presencia. El nieto susurró, «Te quiero, abuelo». Y Tom, sin dudar, «Yo también te quiero, amigo, más de lo que sabes». Hace 6 meses, esas palabras se habrían atascado en mi garganta. Hoy fluían naturalmente. No porque Tom se volviera perfecto, sino porque tomó miles de pequeñas decisiones que disolvieron su armadura. Linda lo notó y comentó, «La semana pasada, eres diferente, Thomas. Más ligero, más presente». ¿Qué pasó? Y Tom compartió parcialmente, no extraterrestres ni reinicios, sino esencia. Me di cuenta de que estaba viviendo mal, enfocándome en cosas que no importan, cambiando mientras aún tengo tiempo. Ella, inicialmente escéptica, vio evidencia diaria, Tom escuchando genuinamente, sirviendo sin esperar nada a cambio, eligiendo gratitud sobre quejas. Y lentamente, ella también comenzó a cambiar. Una contagión vibracional, no predicación, sino demostración. Tom, al contar esta historia, quiere que comprendas algo que tomó 67 años y un encuentro alienígena para comprender, el vacío que sientes no es depresión, es un alma que grita. No es sobre diagnóstico clínico, sino sobre llamado espiritual. Puedes tener todo lo que la sociedad dice que deberías querer, hogar, carrera, familia, seguridad y aún así despertarte a las 3 de la mañana sudando, sintiendo que algo fundamental está mal. No con la vida externa, sino con la frecuencia interna. Tom lo tenía todo y nada al mismo tiempo. Porque estaba construido sobre una base 3D, separación, ego, materialismo. Y cuando todo se construye sobre un fundamento falso, el vacío es inevitable. No porque hayas fallado, sino porque el alma reconoce la verdad. Incluso cuando mientes, aún crees en mentiras. La urgencia que sientes no es ansiedad, es la temporalidad revelándose, 8 años, quizás menos, ventanas cerrándose. No el fin del mundo, sino la elección de mundos. Puedes sentirlo, no racionalmente, sino visceralmente. Despertando en medio de la noche. La sensación de que el tiempo se acaba. No solo la vida, sino el momento para algo más grande. La oportunidad se cierra. Sabes que no estás loco. Te estás despertando mientras otros duermen, antes de la alarma colectiva. Es incómodo, pero un privilegio, porque te da tiempo para elegir conscientemente. No se trata de rituales. Tom probó meditación, falló. Iglesia, no resonó. Leyó 30 libros, no llenaron el vacío,
porque buscaba una solución externa para necesidades internas. 5D no es una técnica, es una elección, miles de veces al día, amor o miedo, conexión o separación, gratitud o queja, presencia o distracción. Cada momento, nueva oportunidad. No necesitas gurú, ni iniciación, ni ritual elaborado. Solo decidir y decidir una y otra vez hasta que la elección se vuelva natural. Los 40 años no se perdieron. Tom pensó que había desperdiciado su vida, pero el alienígena reveló la verdad, la oscuridad enseña el valor de la luz. Sin 40 años en 3D, Tom no apreciaría 5D. Sin vacío, no buscaría la verdadera realización. Sin dolor, no valoraría la paz. Tú también, quizás años, décadas, enfocado en cosas que no satisfacen, no fueron desperdiciados. Fueron preparación. Para el momento en que finalmente entiendas y elijas diferente, no a pesar del pasado, sino informado por él. 8 años son suficientes si se usan conscientemente. Tom tenía 67. Patrones de 40 años. Y en 6 meses, transformación visible. No completa, pero real. No porque sea especial, sino porque decidió y lo aplicó diariamente. Tienes 8 años, aproximadamente 2.900 días, 20.000 oportunidades para elegir amor sobre miedo. Suficiente para reescribir completamente tu frecuencia. Si comienzas hoy, no mañana, hoy. Porque cada día que pasa sin elección consciente refuerza una vieja frecuencia y estrecha la ventana. Si el vacío existencial que Tom llevaba resuena contigo, si sientes una urgencia inexplicable de que el tiempo se agota para algo, si reconoces que construiste una vida sobre una base 3D pero tu alma anhela 5D. Revisa nuestro libro Reconectando con tu esencia divina. Este libro es para quienes están listos para mirar hacia adentro en lugar de buscar afuera. Descubrir que todas las respuestas, todo el poder, toda la sabiduría ya residen dentro de ti, esperando ser accesadas. Reconectando con la esencia divina olvidada, un núcleo eterno más allá de identidades temporales, traumas y condicionamientos que oscurecen quién eres realmente. Rompiendo el velo de la ilusión que te separa de tu verdad. Disolviendo capas de programación que te hicieron olvidar tu naturaleza divina. Estableciendo una conexión directa con el Creador, no a través de intermediarios o dogmas externos, sino a través de la divinidad que siempre existió dentro de ti. Disolviendo creencias limitantes profundamente arraigadas que te mantienen pequeño, dependiente, desconectado de tu potencial interno ilimitado. El enlace está disponible en el primer comentario fijado debajo del video. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana compartimos historias que transforman el vacío en propósito, la urgencia en acción, el miedo en amor. Deja un comentario. ¿Te sientes vacío aunque tengas todo? ¿Reconoces una sensación inexplicable de urgencia, la sensación de que algo grande se aproxima? ¿Estás listo para elegir la quinta dimensión a través de acciones diarias? Si puedes apoyar nuestro canal haciéndote miembro o dejando una contribución, cada apoyo nos permite seguir ofreciendo verdades que te liberan. Algunos de ustedes sienten el llamado y piden más. No es curiosidad intelectual, es urgencia del alma. Algo se ha despertado que no volverá a dormir. Un despertar que ha comenzado pero necesita guía para florecer completamente. Si este llamado es innegable, si sientes que ha llegado el momento de cruzar con apoyo, puedes programar una consulta privada con uno de nuestros terapeutas espirituales a través del correo en la descripción. Profesionales entrenados para facilitar tu despertar único. Cada viaje es diferente. Cada alma tiene su propio tiempo. Alma sabe cuándo es el momento. Tom decidió esa noche y lo ha aplicado cada día desde entonces. No perfectamente, pero consistentemente. ¿Y tú, sigues esperando una señal más grande? ¿Esperando una garantía de éxito? ¿El momento perfecto? No llegará. Esta es la señal. Esta es la garantía. Este es el momento. ¿Sentiste un llamado al escuchar esto?
Algo en ti reconoció la verdad. No es coincidencia, no es un algoritmo. Alma te trajo aquí. Y ahora la pregunta es, ¿vas a escuchar o volverás a dormir? Dormir es cómodo, familiar, seguro, pero despertar es vivir. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Recuerda, no estás aquí por casualidad. Algo de esta historia estaba destinado a ti, específicamente a ti. Tal vez la confirmación que estabas buscando. Tal vez el llamado que finalmente escuchaste. O tal vez solo la semilla plantada hoy que germinará mañana. No importa lo que suceda. Lo que importa es que has llegado hasta aquí. Y eso es todo. Hasta la próxima historia.